Cuando el cielo cerró su boca y la voz de Dios se ocultó entre las nubes, hubo un hombre en la tierra que entre cenizas y heridas no dejó de adorar su nombre. Fue Job, y su fe estremeció los cielos. La luz dorada del amanecer envuelve las colinas de Uz. El viento acaricia los campos repletos de vida, y el canto de los pastores se mezcla con el balido de miles de ovejas. En medio de esta tierra bendecida, camina un hombre cuya fama se ha extendido por todo el oriente. Su nombre es Job, un hombre íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal, un padre amoroso, un esposo fiel, un siervo generoso. La prosperidad le rodea, pero la arrogancia nunca toca su corazón. Tiene 7 hijos y 3 hijas, grandes rebaños, siervos fieles y una reputación irreprochable. Pero lo que realmente distingue a Job es su devoción. Cada vez que sus hijos celebran un banquete, día tras día, casa tras casa, Job se levanta temprano. Toma un cordero sin defecto, lo sacrifica en el altar y ora con el corazón quebrantado. Tal vez mis hijos hayan pecado en su corazón. Tal vez hayan maldecido a Dios sin saberlo, pensaba. Job no ora por miedo a perder, ora por temor de desagradar al Altísimo. La escena es perfecta. Todo respira paz, armonía, bendición. Pero mientras la tierra celebra, los cielos observan. En lo alto, donde se reúnen los hijos de Dios, aparece una sombra. Su andar es altivo, sus ojos inquisidores. Es Satanás, el acusador. Y Dios le pregunta: ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella, responde con frialdad. Entonces el Creador pronuncia un nombre que estremece el reino de las tinieblas. ¿Has observado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra en silencio. ¿Cuántas veces has dudado de tu propia fe cuando las circunstancias te han puesto a prueba? Y de repente, la pregunta que cambiará la historia: ¿acaso Job te honra sin esperar nada a cambio? Satanás desafía en toca: quítale todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu rostro. Y Dios permite la prueba, no porque dude de Job, sino porque confía. El decreto fue sellado en el cielo, pero en la tierra todo sigue igual. Job se levanta como siempre, ora como siempre, ama como siempre. Pero aquel día, sin saberlo, será su día más oscuro. No hay relámpagos, no hay advertencias, solo un cielo silencioso. La batalla invisible ha comenzado, y ahora el corazón del espectador también es confrontado. Comparte en los comentarios una afirmación que comience con yo. Reconozco que, porque reconocer nuestras propias luchas nos conecta con la humanidad de los grandes hombres de fe y nos recuerda que no estamos solos en nuestras pruebas. ¿Podrá un hombre continuar fiel cuando ha perdido todo? Había un hombre en la tierra de Uze cuyo nombre resonaba con respeto y asombro: Job. Su reputación no venía del oro ni de conquistas, sino de algo mucho más raro y valioso en integridad. Job era perfecto e irreprensible, un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Su vida no era solo bendecida, era ejemplar. Poseía 7 hijos y 3 hijas. Su hogar era un faro de alegría, unidad y reverencia. En sus tierras pastaban 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y una multitud de siervos que servían bajo su liderazgo justo. En todo el oriente no había hombre mayor que él. Pero lo que realmente hacía de Job un gigante no era su riqueza, era su corazón. Sus hijos celebraban banquetes en sus casas, uno tras otro, en un ciclo de fraternidad que alegraba al padre. Pero al concluir cada ronda de fiestas, Job se levantaba temprano y ofrecía holocaustos por cada uno de sus hijos. 10 ofertas, 10 intercesiones. Quizá mis hijos hayan pecado, maldeciendo a Dios en sus pensamientos, susurraba Job mientras el humo del sacrificio se elevaba al cielo. No era miedo, era reverencia, un corazón que no temía perder lo material, sino ofender
a lo eterno. Esta era su rutina constante en adoración, no solo en la abundancia, sino en la vigilancia espiritual. Era un hombre que amaba a Dios más que las bendiciones. Su fe no dependía de lo que poseía, sino de a quién pertenecía. Pero mientras la tierra se llenaba de armonía, los cielos se preparaban para un momento que cambiaría la historia. Un día los hijos de Dios se presentaron delante del Señor. Ángeles, ministros celestiales, entraban ante la majestad con reverencia, y entre ellos apareció uno que ya no reverenciaba, uno cuya caída había llenado los cielos de tinieblas y la tierra de engaño, Satanás. Y Dios le habló directamente. ¿De dónde vienes? El adversario respondió con desdén: de rodear la tierra y andar por ella. Entonces, el Creador pronunció un nombre que estremecería los cielos y provocaría al infierno. Has observado a mi siervo Job. No hay otro como él en la tierra. Un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, que se aparta del mal. La declaración divina no era solo un elogio, era una revelación. Job no era un adorador casual, era una prueba viva de que, incluso en un mundo caído, un hombre podía caminar en integridad. Pero el enemigo no se rindió. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado a él, a su casa y a todo lo que tiene? Has bendecido la obra de sus manos, y su ganado se ha multiplicado en la tierra. Pero extiende tu mano, toca todo lo que posee, y verás si no te maldice en tu rostro. El desafío estaba lanzado, no contra Job, sino contra la esencia misma de la fe. ¿Es posible amar a Dios sin recibir nada a cambio? ¿Puede un corazón mantenerse fiel cuando todo se pierde? Y Dios confió en todo lo que tiene, está en tus manos. Solo no extiendas tu mano contra él. Y Satanás partió. En la tierra el cielo continuaba en silencio. No hubo relámpagos. No cayó lluvia de advertencia. Job despertó como en cualquier otro día. Caminó entre sus rebaños. Supervisó a sus siervos. Oró, ofreció el holocausto como siempre. Nada en su mundo había cambiado. Todavía. Pero el cielo ya había hablado. Y el infierno ya se había movilizado. Lo que ni Job ni sus hijos sabían es que su fe sería colocada en una balanza eterna, no ante los ojos de los hombres, sino ante el propio Dios y sus ángeles. Job era el más íntegro de todos los hombres, y por eso sería probado, no porque hubiera fallado, no porque mereciera castigo, sino porque su fe era verdadera, y Dios sabía que él resistiría. Así comienza la historia de un hombre cuya vida era perfecta hasta que el cielo enmudeció y el infierno soltó su furia. Pero incluso cuando el dolor se acerque, cuando la pérdida le invada, cuando los amigos le abandonen y el cuerpo se deshaga, Job enseñará al mundo que la fe verdadera no necesita explicaciones, solo necesita a Dios. Era una mañana como cualquier otra. En la casa de Job, el sol se alzaba sobre las colinas de Juz, y los campos aún respiraban la paz de una tierra bendecida. Los siervos trabajaban en los establos, los rebaños pastaban en los valles, y a lo lejos, la risa de los hijos de Job llenaba el aire. Una vez más, se reunían para celebrar, unidos como siempre. Pero en lo invisible, algo se movía. En los cielos, el silencio de Dios no significaba ausencia, sino prueba. Y en la tierra, las sombras comenzaban a avanzar. De repente, un mensajero llegó corriendo, con el rostro cubierto de polvo y el aliento entrecortado. Sus ojos mostraban algo más allá de la urgencia. Mostraban horror. Señor Job, los sabeos cayeron sobre los bueyes y las asnas. Mataron a tus siervos a filo de espada. Solo yo escapé para traerte la noticia. Antes de que Job pudiera responder, otro mensajero llegó aún más agitado. Fuego de Dios cayó del cielo, consumió las ovejas y los pastores con ellas. Solo yo escapé. Las palabras aún no habían terminado cuando otro hombre apareció a lo lejos, tambaleante. Cubierto de sudor, los caldeos formaron 3 escuadrones. Atacaron tus camellos,
Mataron a los siervos. Solo yo escapé para contártelo. Job no comprendía. Sus labios permanecían cerrados, pero sus ojos buscaban el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Entonces, el cuarto mensajero llegó. Sus piernas temblaban. Su voz era un susurro partido, y sus palabras fueron como una espada que atravesó el alma del hombre más íntegro de Oriente. Tus hijos estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano Mayo R. Y de repente, un gran viento vino del desierto. Golpeó las 4 esquinas de la casa, y la casa se derrumbó sobre ellos. Murieron todos. Solo yo escapé. En el tiempo se detuvo. El mundo de Job se desmoronó. No quedaban siervos, no quedaban animales, no quedaba riqueza. Y lo más doloroso de todo, no quedaban hijos. 10 vidas sepultadas en un instante. 10 nombres arrancados del corazón de un padre. El polvo llenaba el aire. El eco del llanto de los siervos se confundía con el silencio atónito de los campos vacíos. ¿Has considerado cómo responderías tú si en un solo día perdieras todo lo que amas? Job rasgó su manto, cayó de rodillas en el suelo, rapó su cabeza como símbolo de luto, pero lo que hizo después estremecería los cielos. Job adoró en sí, adoró desde el polvo, desde la herida, desde el abismo del dolor, con voz quebrada y el alma en pedazos. Job pronunció palabras que quedarán escritas por la eternidad en desnudo. Salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. A ninguna blasfemia salió de su boca, ninguna queja contra Dios. Solo adoración. Déjame en los comentarios tu reflexión, comenzando con: yo me comprometo a Ané, porque comprometernos con la fe en medio de dolor es lo que transforma nuestras pruebas en testimonios que fortalecen a otros en sus propias batallas. La tierra enmudeció, el cielo también, pero el infierno tembló, porque aquel que había sido acusado adoró, aquel que había perdido todo no blasfemó, aquel que estaba de luto aún amaba. Las horas pasaron, la noche cayó, las lámparas de la casa estaban apagadas, el polvo aún flotaba en el aire, y en el corazón de Job quedaba solo una certeza: al Dios no había hablado, pero él aún creía. La Mayo R, parte del mundo, nunca sabría lo que ocurrió aquel día. Nadie entendería cómo un solo día podía destruir una vida y revelar una fe. Aquel día no fue casualidad, fue decreto. Aquel día no fue castigo, fue prueba. Y Job, aunque herido, había vencido a la tierra. Aún guardaba luto. Las cenizas del sacrificio se mezclaban con las del lamento. Las voces que antes cantaban en la casa de Job ahora eran susurros apagados de siervos que no sabían cómo consolar al hombre que lo había perdido todo. Pero aún así, Job no pecó. Satanás no estaba satisfecho. Su acusación continuaba en pie. Una vez más, los hijos de Dios se presentaron delante del Señor. Y una vez más, vino también él, el adversario, y el Altísimo, con la misma firmeza, volvió a preguntar: ¿de dónde vienes? Satanás respondió como antes: han de rodear la tierra y andar por ella. Entonces, Dios volvió a hablar del hombre cuya fe había estremecido los cielos. ¿Has observado a mi siervo Job? Aún conserva su integridad, a pesar de que me incitaste contra él para arruinarle sin causa. Pero Satanás, astuto, no desistió a piel por piel. Todo cuanto el hombre tiene, dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano, toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu rostro. Y Dios permitió. Una vez más, Él está en tus manos. Solo respétale la vida. El día amaneció con un silencio extraño. Job se levantó como de costumbre, pero su cuerpo temblaba. Al principio, era un picor leve. Después, ardor. Manchas comenzaron a surgir en su piel. Después heridas. Después úlceras abiertas llenas de pus, cubriendo cada centímetro de su carne. No había médico, no había alivio,
ni bálsamo, ningún ungüento. El dolor era continuo y brutal. Las moscas se posaban sobre las heridas, el sol quemaba su piel lacerada, las noches eran frías e interminables. Job se sentó sobre un montón de cenizas, ya no en su casa, sino en las afueras de la ciudad, como los impuros. Tomó un casco de teja y con él comenzó a rascar su carne, pues el dolor era insoportable. El hombre más íntegro de Oriente se convertía ahora en el más despreciado. Entonces vino la voz que él menos esperaba. No era la de un enemigo, era la de su esposa, la mujer que había compartido con él los días de prosperidad. Ahora ya no soportaba la ruina. Su voz ya no tenía ternura, solo ira. Su rostro no mostraba compasión, sino repulsión. Y sus palabras fueron un golpe directo al corazón. ¿Aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muere. Una sentencia brutal, una invitación a la rendición, una tentación vestida de desesperación. Pero Job no cedió. Con voz débil pero firme respondió como habla cualquier mujer insensata. Así hablas tú, recibiremos de Dios solo el bien y no también el mal. No era una declaración teológica, era una confesión de fidelidad. Job no entendía lo que estaba ocurriendo, no sabía que estaba siendo observado, no tenía explicación, pero tenía una convicción. Dios continuaba siendo digno de confianza. Y en todo esto, Job no pecó con sus labios. El polvo le cubría. Su cuerpo era una herida abierta. Su respiración, un lamento. Pero su alma permanecía firme. Allá afuera el pueblo murmuraba: ¿qué habrá hecho Job para merecer esto? Su nombre, antes sinónimo de honor, ahora era sinónimo de juicio. Y aún así, Job no se justificó. Día tras día, noche tras noche, el dolor continuaba. No había cura, no había palabra, no había sueño. El cielo seguía en silencio. Esa fue la herida más profunda de todas. No la carne, no la pérdida, sino el silencio de aquel a quien más amaba. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué callaba? ¿Por qué no respondía? Y si te dijera que el silencio de Dios no es abandono, sino confianza. Pero incluso en medio de ese abismo, Job no blasfemó, porque su fe no se apoyaba en respuestas, sino en la relación. El dolor físico había alcanzado el punto máximo. Su cuerpo era irreconocible, su alma estaba cansada, pero aún así, en las cenizas, entre ruinas y pus, con la voz trémula y el corazón sangrando, yo permanecía fiel. No tenía idea de lo que vendría. No sabía que el cielo le observaba con orgullo. No sabía que el infierno había sido humillado por su perseverancia. Pero esa ignorancia no le impidió adorar. Te invito a escribir en los comentarios, completando la frase: yo agradezco porque agradecer en medio del dolor es el acto más revolucionario de fe. Y compartir tu gratitud puede ser el faro que otro necesita para seguir adelante en su propia oscuridad, en los rincones más oscuros de la existencia humana, donde la lógica se quiebra, donde las oraciones parecen golpear el cielo. La fe de Job ardía como una llama, débil, pero inextinguible. Esta era la prueba más íntima: no perder cosas, no perder personas, sino perder el control y continuar confiando. Esta fue la fe que derrotó a las tinieblas. El polvo seguía suspendido en el aire. Las heridas no cicatrizaban. El cielo permanecía cerrado. Y Job, sumergido en el abismo del dolor, parecía olvidado por todos, menos por 3 hombres. Al oír lo ocurrido, decidieron recorrer largas distancias para consolar a su amigo en Elifaz de Temán, Bildad de Suja, Sofar de Naaman, hombres sabios, ancianos respetados, conocedores de las tradiciones y de los caminos de los patriarcas. Iniciaron el viaje con un solo propósito: acompañar a Job en su miseria, consolarle en su dolor, ofrecerle palabras de aliento, mientras enfrentaba aquello que ningún hombre antes había soportado. Cuando llegaron y alzaron los ojos desde lejos, no pudieron reconocerle. Aquel hombre erguido,
próspero y firme, se había convertido en una sombra desfigurada, sentado sobre un montón de ceniza, cubierto de heridas, con la piel desgarrada y la mirada perdida, como si la vida le hubiera abandonado sin despedida. Entonces rasgaron sus mantos, lanzaron polvo sobre sus cabezas y se sentaron junto a él durante 7 días y 7 noches, sin pronunciar una sola palabra, porque vieron que su dolor era demasiado grande para ser tocado por voz humana. Aquel silencio compartido no fue vacío, fue reverencia, fue el reconocimiento de que hay dolores que no se explican, hay heridas que no admiten discursos, hay lutos que solo se acompañan con presencia. Pero al 8º día, cuando el sol volvió a salir sobre Uz y la brisa del desierto aún no había traído consuelo, Job abrió los labios, no para blasfemar contra Dios, sino para maldecir el día de su nacimiento, expresando con palabras quebradas el abismo que le consumía, deseando jamás haber visto la luz, deseando que aquel día hubiera sido borrado del calendario del cielo, deseando que las puertas del vientre nunca se hubieran abierto para él. En su grito no fue contra Dios, fue contra su existencia. ¿Por qué se da luz al atribulado y vida al hombre amargado de alma, que espera la muerte y ella no viene, que la busca más que a tesoros? Job no pedía explicación, pedía alivio. No exigía justicia, imploraba descanso. No renegaba de la fe, solo luchaba por respirar. Pero en lugar de consuelo, encontró juicio. El primero en hablar fue Elifaz el temanita, el más anciano del grupo. Su tono era sereno, pero cargado de suposiciones. Recordó a Job que, según la tradición, los que siembran iniquidad cosechan aflicción. Insinuó que ningún inocente perece, que la experiencia de los sabios muestra que el castigo no viene sin causa. Aunque sus palabras estaban organizadas, llevaban veneno disfrazado de piedad. En Job, si estás sufriendo tanto, es porque algo has hecho mal. Después habló Bildad el suita, que fue más directo, casi cruel. Si tus hijos murieron, dijo sin temblar la voz, fue porque pecaron, y Dios, que no tuerce la justicia, les dio lo que merecían. Pero si tú eres justo, entonces busca a Dios, y tal vez te restaure. Con frialdad defendió la tradición, colocando la ley por encima del lamento, la lógica por encima de la compasión. Entonces Zofar el Naamatita, el más impetuoso, el más severo, se levantó con palabras duras como piedras. Declaró que Job no solo era culpable, sino que merecía castigo aún mayor, que su sufrimiento era poco ante su pecado oculto, y que si realmente se humillaba, tal vez Dios tuviera misericordia. A cada discurso Job escuchaba con el corazón partido, no solo por el contenido, sino porque aquellos que habían venido para consolar ahora se convertían en acusadores jueces sentados sobre las ruinas de su vida, lanzando argumentos como flechas sobre un cuerpo ya herido. Entonces Job respondió, no con ira, sino con dolor en consoladores molestos. «Sois todos vosotros», exclamó. «¿Acaso no puedo derramar mi alma sin ser juzgado? ¿Acaso no tengo el derecho de lamentar lo que me sucede? ¿Dónde está la compasión? ¿Dónde está la empatía?» Job defendió su integridad sin arrogancia, y al hacerlo, se convirtió en espejo de tantos que sufren y no encuentran compasión en aquellos que deberían ofrecerla. Clamó, no por una defensa ante los hombres, sino por una audiencia con Dios, pues solo Él conocía su corazón. Solo Él podía testificar que Job no era perfecto, pero era fiel. Y entre lágrimas, Job dijo una frase que atravesaría los siglos, una declaración que no era respuesta sino esperanza viva. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne veré a Dios. No había explicación, no había voz del cielo, no había cambio en las circunstancias, pero había una certeza. Job creía que no todo terminaría en cenizas, que incluso si los amigos fallaban, incluso si el cuerpo se deshacía,
Aún así él vería a Dios con sus propios ojos. Los días continuaron su paso lento sobre las ruinas de Uz, y mientras el cuerpo de Job seguía cubierto de heridas, su alma ahora era atacada por palabras tan cortantes como el dolor mismo. El silencio, que antes fue sagrado, se había quebrado en una corriente de discursos que pretendían explicarlo todo, encajar el sufrimiento en fórmulas antiguas y reducir el misterio de Dios a simples causas humanas. Pero el corazón de Job, aunque desgarrado, no estaba dispuesto a aceptar un juicio injusto, ni siquiera viniendo de sus amigos. Elifaz volvió a tomar la palabra, apelando a sueños y visiones, hablando con tono de místico, pero sin compasión. Afirmaba que ningún mortal es justo delante de Dios, que ni los ángeles son puros a sus ojos, y por eso Job no debería sorprenderse con su calamidad. Aconsejaba que se humillara, que volviera a Dios y aceptara la corrección, pues Él hiere, pero también sana. Sin embargo, detrás de sus palabras había una acusación persistente. Algo hiciste. Nadie sufre sin razón. Bildad insistía en la justicia infalible de Dios. Decía que el Todopoderoso no pervierte el derecho, que si los hijos de Job habían muerto, fue porque merecían juicio, y que si él se volvía al Omnipotente, tal vez su justicia fuera restaurada. Pero sus palabras no traían consuelo, sino peso sobre un alma ya quebrada. Sofar fue el más áspero. Hablaba con autoridad, pero sin empatía. Acusó a Job de hablar demasiado, de justificarse, sin razón. Declaró que Job escondía maldad, que su castigo era poco ante su culpa, y que solo si lavaba sus manos, Dios tendría misericordia. Y Job escuchaba, repetidas veces, día tras día. No se defendía por orgullo, sino por desesperación. No buscaba probar su inocencia ante los hombres, sino entender por qué Dios, a quien amaba con todo su ser, le había lanzado a ese abismo sin explicación. Entonces Job habló, no con rabia, sino con el grito profundo de un alma honesta delante del Creador. Ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría, dijo con ironía, no por burla, sino para exponer la arrogancia de los que hablaban como si conocieran todos los caminos de Dios. Job no negó la grandeza del Altísimo, no ignoró su poder, pero osó preguntar con sinceridad aquello que muchos callan por miedo. ¿Por qué me pusiste como blanco? ¿Por qué escondes el rostro y me consideras tu enemigo? ¿Qué es el hombre para tanto observarle, para probarle cada mañana y examinarle a cada instante? No había blasfemia en sus palabras, sino búsqueda. No había rebeldía, sino angustia. Pues el corazón de Job no quería entender el mundo, quería entender a Dios. En sus discursos defendía su integridad, recordaba su compasión por los pobres, su justicia con los siervos, su fidelidad en el hogar, su reverencia constante, y al hacerlo no expresaba soberbia, sino dolor. Si pequé, muéstrame, pero si no pequé, ¿por qué esta aflicción? Sus amigos continuaban acusando, insistiendo en fórmulas antiguas. Los malos sufren, los buenos prosperan, pero Job les desafiaba con la realidad. Los impíos muchas veces prosperan, sus casas están seguras, sus hijos crecen en paz. Y yo, que oraba todas las mañanas, que intercedía por mis hijos, que no tomé a la viuda como presa, que no negué pan al hambriento, soy destruido sin causa. Y entonces surgió un rayo de esperanza en medio del caos. En uno de sus discursos más profundos, Job alzó la voz y declaró con una fe que desafiaba el silencio, la lógica, el dolor e incluso la muerte. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne veré a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo contemplarán, y no otro. Este clamor no fue una respuesta, fue una declaración, un ancla lanzada al futuro. Job no sabía cómo, no sabía cuándo, pero sabía en quién confiaba.
su Redentor vivía. A pesar de la carne que se deshacía, a pesar del cuerpo cubierto de pus, a pesar del abandono, del silencio, de la incomprensión, a pesar de las palabras que no curaban, a pesar de todo, y mientras los hombres hablaban desde su teología limitada, Job, incluso en su confusión, se acercaba a una verdad que solo el quebrantamiento revela, aunque la fe verdadera no se trata de explicaciones, sino de relación, que hay momentos en que no se necesita tener razón, sino permanecer. Job no venció el debate, sus amigos no cambiaron de opinión, pero el cielo escuchaba, y el juicio de los hombres pronto sería sustituido por una voz que no viene de la tierra, sino del torbellino. Durante días interminables, Job había sido blanco de discursos humanos cargados de fórmulas teológicas, argumentos rígidos y explicaciones sin alma, ofrecidas por aquellos que, aunque pretendían consolar, solo herían con palabras frías y juicios mal dirigidos. Mientras tanto, el verdadero consuelo permanecía en un silencio misterioso, no por indiferencia, sino por un propósito más profundo aún no revelado. ¿Recuerdas la última vez que el silencio de Dios te llevó a buscarle más profundamente que nunca? Y en ese clima de tensión acumulada, cuando los argumentos ya no conseguían llenar el vacío, ni los razonamientos curar las heridas, surgió inesperadamente la voz de un joven, Eliú, que hasta entonces había permanecido en silencio, no por miedo o pasividad, sino por respeto a la antigüedad de los presentes, aguardando pacientemente el momento de hablar, no desde la tradición, sino desde la convicción ardiente que ardía en su interior. Eliú, con mirada inflamada y palabras que brotaban como un río contenido, se dirigió tanto a Job como a sus amigos con una mezcla de pasión y temor reverente. Dejó claro que sus intenciones no eran condenar como habían hecho los otros, sino exaltar la justicia de Dios y afirmar que incluso en el sufrimiento más profundo, el Creador puede hablar, sea por medio de sueños, visiones o del propio dolor, no como castigo, sino como medio de rescatar el alma del abismo y redirigir el corazón hacia la eternidad. Escribe en los comentarios una intención que empiece con yo. Decidan, porque decidir confiar en medio de la tormenta es el acto que transforma nuestra lucha en testimonio. Y tu decisión puede encender la llama de esperanza en alguien que hoy camina en la oscuridad. Pues Dios, según él decía, no guarda silencio sin propósito, ni hiere sin intención redentora. Y fue justamente mientras Eliú hablaba sobre la grandeza del Altísimo, sobre el trueno de su voz y el misterio de sus caminos, que algo comenzó a cambiar en el aire. Algo que iba más allá de la retórica, más allá del conocimiento humano, algo que no podía contenerse en palabras, pues la atmósfera misma parecía curvarse ante la presencia de lo sagrado. Las nubes comenzaron a reunirse en el horizonte como un ejército celestial preparándose para descender. Los vientos se intensificaron con una fuerza creciente que rugía entre las colinas. Los relámpagos rasgaban el cielo como espadas llameantes, y los árboles, antes inmóviles, comenzaron a inclinarse bajo el peso de una gloria que se acercaba. Y entonces, entre el estruendo de los elementos, en el torbellino que se formó como un trono girando en fuego y viento, se oyó la voz. No fue una voz común, no fue un eco del corazón, fue la voz del propio Dios. Una voz que no vino para explicar, sino para revelar. Una voz que no descendió para justificar lo que había ocurrido, sino para exponer la pequeñez de la comprensión humana ante la inmensidad de aquel que sostiene los fundamentos del universo. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Bramó el Eterno. Y con esa única frase, toda la conversación anterior fue reducida al polvo, porque todos los discursos humanos enmudecieron. Y Job, el hombre quebrado pero íntegro, cubrió el rostro, porque entendió que había hablado demasiado sin saber. Dios no comenzó hablando sobre justicia, no mencionó el sufrimiento de Job, no respondió ninguna de sus preguntas. En su lugar,
le llevó a un viaje de contemplación, por las maravillas de la creación, por los misterios del universo, por los caminos de las constelaciones, las fronteras del mar, la lluvia que cae sin intervención humana, el nacimiento de las crías en lo alto de las montañas, el rugido de los leones y el vuelo majestuoso del halcón, como quien dijera: mira lo que he hecho, y dime si puedes entender siquiera una pequeña parte de lo que sostengo con mi palabra. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. ¿Quién fijó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Cada pregunta no exigía respuesta, exigía rendición, porque ante la grandeza del Dios creador, las quejas del corazón humano se vuelven suspiros humildes. No porque el dolor no importe, sino porque en la presencia de aquel que todo lo ve y todo lo sabe, hasta el sufrimiento más profundo encuentra su lugar dentro de un plan mayor. Un plan que, aunque incomprensible en el momento, es conducido por manos eternas que jamás pierden el control. Job, que había deseado hablar cara a cara con Dios, que había pedido una audiencia como un acusado ante el juez, ahora se encontraba ante la presencia y entendía que el juez también era Padre, que el Creador también era Redentor, y que su silencio no había sido ausencia, sino espera. Y con el alma quebrada pero ahora llena de luz, Job respondió, no con acusaciones ni peticiones, sino con adoración. Yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no conocía. De oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. No necesitaba más explicaciones. Ver a Dios era suficiente, porque más que respuestas, Job había recibido revelación, y en esa revelación su dolor no desapareció, pero fue transformado. Ya no era un hombre quebrado en busca de justicia, era un siervo rendido, que incluso en las cenizas había visto la gloria del invisible. Después de la tempestad, cuando la voz se cayó y el torbellino se disipó sobre la tierra devastada de Uz, reinó un silencio diferente. Ya no era el silencio del abandono ni del juicio, sino el de la paz que sigue a una revelación. El silencio profundo y sagrado que permanece en el corazón de quien ha visto a Dios cara a cara y ha comprendido que, incluso entre preguntas sin respuesta, hay una certeza que lo transforma todo. ¿No crees que es tiempo de soltar la necesidad de entenderlo todo y simplemente confiar en quien sostiene todas las cosas? Dios continúa siendo bueno, incluso cuando la vida no lo parece. Dios continúa siendo justo, incluso cuando el dolor dice lo contrario. Y Dios continúa presente, incluso cuando se oculta entre nubes por un tiempo. Job no había recibido explicaciones, ni sobre la pérdida de los hijos, ni sobre la destrucción de los bienes, ni sobre la enfermedad que consumía su carne, pero había recibido algo infinitamente más precioso: a la visión gloriosa del Eterno, esa experiencia íntima y tremenda que rompe la lógica y aplasta el orgullo, pero que también reconstruye el alma y planta una fe que ya no depende de las circunstancias, sino de la relación. Comparte tu experiencia en los comentarios, comenzando con: yo siento que, porque expresar lo que sentimos en nuestro viaje de fe nos conecta con la humanidad del sufrimiento y nos recuerda que no caminamos solos en esta senda de confianza. Una fe que no pide señales, porque fue sellada por la propia presencia de Dios. Y fue entonces cuando Job se humilló ante el Altísimo y confesó su ignorancia con labios trémulos, pero sinceros, que el mismo Dios ahora, no desde el torbellino, sino desde su trono de justicia, se dirigió a los amigos de Job, aquellos que, al intentar explicar el sufrimiento, habían representado mal el carácter divino, habían hablado de Dios sin conocimiento y habían colocado aún más peso sobre los hombros de un hombre ya quebrado por la prueba. Dios reprendió a Elifaz, a Bildad y a Zofar, con palabras que cortaban como espada. Mira,
se ha encendido contra vosotros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Y con esa declaración, el cielo restauró el honor de Job delante de los hombres. Dejó claro que la integridad no está en tener todas las respuestas, sino en mantenerse fiel, incluso sin tener ninguna, y que el corazón contrito, que se rinde, pero no se revela, es más precioso que toda teología humana. El juicio de Dios no fue liberado como castigo inmediato, sino que vino acompañado de misericordia. Una misericordia que exigía una acción concreta. A los 3 amigos debían traer 7 novillos y 7 carneros y presentarlos ante Job para que él intercediera por ellos. Sí, aquel hombre cubierto de cicatrices, aquel que había sido acusado, cuestionado y juzgado, ahora sería el sacerdote que se colocaría entre ellos y el juicio divino, intercediendo por quien no le comprendió, orando por quien le hirió con palabras, perdonando a quien no supo estar con él cuando más lo necesitaba. Y Job oró, no por resentimiento, no por superioridad, sino por compasión, nacida del quebrantamiento, por una gracia que solo experimenta quien fue sostenido por la mano de Dios en la oscuridad. Y cuando Job oró por sus amigos, el cielo se movió, no por magia, no por mérito, sino porque la verdadera restauración comienza cuando el corazón herido elige el perdón antes que la venganza, cuando el que fue quebrado se ofrece como puente de redención para los que le quebraron. ¿Qué pasaría si en este momento decidieras perdonar a quien te hirió en tu momento más vulnerable? Entonces dice el relato sagrado que el Señor restauró la suerte de Job, y no solo le restauró, sino que le dio el doble de lo que antes poseía. Donde antes había pérdida, ahora había multiplicación. Donde había luto, ahora brotaba la vida. Los rebaños volvieron, pero en mayo número los campos florecieron de nuevo, pero con más abundancia. Los siervos volvieron a llenar la casa, pero con más honor. Deja tu testimonio en los comentarios con las palabras: yo he aprendido que, porque compartir lo que has aprendido en tus propias pruebas puede ser el mapa que otro necesita para encontrar el camino de salida de su propia noche oscura. Y con los años, Dios le concedió nuevamente hijos, 7 varones y 3 mujeres. Pero esta vez, sus hijas recibieron un lugar raro en aquellos tiempos en herencia entre los hermanos. Un gesto de justicia, honor y amor que mostraba cuánto el corazón de Job había cambiado, no por causa del dolor, sino por causa de la gloria que vio en medio del dolor. Y los nombres de sus hijas fueron una poesía: Vivan Jamaima, que significa paloma; Cecia, que evoca la dulzura del perfume; y Karen Hapak, que significa frasco de tinta, símbolo de belleza y gracia. No eran solo nombres, eran testimonios de que la amargura no venció, de que la esperanza aún podía florecer después de la pérdida. Job vivió después de todo aquello 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación, como si el propio Dios le dijera: no todo terminó en el polvo. Aún hay vida, aún hay promesa. Y cuando finalmente su tiempo se cumplió, murió viejo y lleno de días. Pero más que lleno de días, lleno de gloria, porque la verdadera gloria no está en no sufrir. La verdadera gloria está en conocer a Dios en medio del sufrimiento, adorarle cuando todo se ha ido, mantenerse fiel incluso cuando el cielo calla, y al fin descubrir que aquel cielo nunca estuvo lejos. Cuando el polvo finalmente se asentó sobre las cenizas de Uz, y el eco de las preguntas sin respuesta se disipó en el horizonte del tiempo, lo que permaneció no fue una historia de pérdida, ni siquiera una historia de sufrimiento, sino una historia de revelación. La historia de un hombre que, habiendo perdido todo, eligió continuar confiando, no porque entendiera, no porque tuviera garantías de restitución, sino porque su alma había sido moldeada por una verdad más alta que las circunstancias, aunque el Dios a quien adoraba no merecía fidelidad por lo que daba,
sino por quien era. Job no es recordado simplemente porque sufrió, ni porque soportó con estoicismo las aflicciones más intensas que un hombre puede aguantar. Job es recordado porque en medio de la oscuridad más absoluta, cuando no había voz ni señales ni consuelo humano, decidió continuar adorando. En el silencio de Dios, en el abandono aparente, en la herida abierta que sangraba día tras día sin explicación alguna, Job no negó su fe, la transformó. Pasó de una fe basada en lo que sabía a una fe basada en a quien conocía. Pasó de la tradición a la intimidad, del oír, hablar, al ver. Y esa visión, ese encuentro con el Eterno fue suficiente para restaurar su alma, incluso antes de que su cuerpo fuera sanado, incluso antes de que sus bienes fueran restituidos, incluso antes de que sus hijos fueran nuevamente dados por Dios, porque el mayo era el milagro de su historia. No fue la porción doblada, fue la transformación de su espíritu, fue el quebrantamiento que se volvió adoración, fue la herida que se convirtió en altar, fue la ceniza que se tornó gloria. El secreto de Job no está en su resistencia, está en su rendición. No fue su fuerza la que le sostuvo, fue su humildad. No fue su conocimiento lo que le salvó, fue su reverencia. Y fue esa reverencia la que Dios exaltó, no porque Job fuera perfecto, sino porque era verdadero, porque osó preguntar sin blasfemar, porque osó llorar sin maldecir, porque osó esperar sin ninguna promesa visible, porque incluso cuando todo parecía perdido, Job no dejó de creer que detrás del silencio había un Dios que veía y contaba aún cada lágrima, que oía cada suspiro, y que en su tiempo se revelaría. La historia de Job no nos da respuestas fáciles al misterio del dolor humano. No ofrece fórmulas ni soluciones rápidas. No promete que todos los que sufren serán restaurados de la misma manera, pero ofrece una verdad eterna, que el dolor no es el final, que el silencio de Dios no significa ausencia, que la prueba no anula el propósito, y que el cielo, aunque parezca callado, está siempre actuando, incluso en la noche más oscura del alma. Y es por eso que Job, el hombre íntegro de Oriente, se convierte en espejo para todos aquellos que hoy atraviesan tormentas sin explicación, pérdidas sin sentido, enfermedades que desafían la lógica, traiciones que quiebran el corazón, silencios que duelen más que 1000 palabras. A todos ellos, Job susurra desde las páginas eternas del relato divino: no estás solo. Yo también pasé por esto, yo también grité al cielo, yo también rasgo mis vestiduras, pero al final yo oí, al final Él me habló, al final valió la pena. Y ese es el clímax de esta historia. No que Job fue restaurado, sino que fue transformado. Porque después de ver todo arder, después de sentir cada golpe, después de ser acusado, incomprendido y abandonado, Job no solo fue testigo de la fidelidad de Dios, se convirtió en testimonio vivo de ella. ¿Quién serías tú si permitieras que tus heridas se convirtieran en altares de adoración? A lo largo de los siglos, su historia ha sido leída, cantada, predicada, llorada. Ha sido luz para los que caminan en sombras. Ha sido refugio para los que no encuentran respuestas hoy. Ha sido faro para los que enfrentan tempestades. Y hoy continúa siendo una invitación a confiar, no en lo que sentimos, no en lo que vemos, no en lo que entendemos, sino en aquel que está por encima de todo entendimiento. Cuéntanos en los comentarios algo que inicie con "Yo transformo", porque transformar nuestro dolor en propósito es el legado más poderoso que podemos dejar. Y tu transformación puede ser el testimonio que inspire a otro a no rendirse en su propia prueba. Una invitación a mantener la fe, incluso cuando el cielo está en silencio. Una invitación a declarar, como Él declaró, incluso con la carne llena de heridas, incluso sentado sobre cenizas, el Señor
dio. El Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y más adelante, cuando el alma ya no soporte el peso del misterio y el corazón clame por una certeza que le sostenga, repetir sus palabras eternas, aquellas que no vienen de la mente sino del espíritu que fue tocado por Dios. Yo sé que mi Redentor vive ansí, porque Él vive, aunque no hable todavía, aunque no sane todavía, aunque no explique todavía, Él vive. Y un día, así como con Job, se levantará sobre el polvo de nuestras ruinas y nos mostrará que no fue en vano, que cada lágrima fue contada, que cada heridau será restauradau, y que cada silencio fue parte de un plan eterno. Que tú también puedas decir, un día, con el alma llena de cicatrices, pero con los ojos abiertos, por la fe ande oídas, te conocía, pero ahora mis ojos te ven.